Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos veas desde donde nos veas o nos escuches desde donde nos escuches. Esto es Match Business. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si mañana perdieras todo aquello por lo que miles o millones de personas te conocen? Tu nombre, tu marca, aquello que durante décadas ha construido tu reputación. No respondas todavía. Cuando lo hagas, haz aquí debajo en comentarios. Porque dentro de unos minutos vamos a volver a esa pregunta. Sí, sé que es una pesadilla, pero exactamente eso le ocurrió a una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos. Y también, aunque de una forma completamente distinta, a una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo. La primera perdió el nombre por el que millones de personas la reconocían y la segunda tuvo que decidir si protegía su cuenta de resultados o protegía la vida de sus clientes. Bueno, farmacéutica, la vida de sus pacientes. Parece imposible que estas dos empresas, que estas dos historias tengan algo en común y sin embargo, hoy quiero demostrarte que sí, que ha sido posible, que fue posible, porque las dos tuvieron que responder exactamente a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando la realidad cambia? Y tú todavía no estás preparado para cambiar con ella. Durante casi 30 años, nadie decía, voy a jugar al videojuego de Electronic Arts. Todo el mundo, incluyo, decía algo mucho más sencillo. Oye, ¿juegas el teléfono? ¿Hacemos un FIFA? Y eso es fascinante, porque FIFA ya no era solamente un nombre. Con tus compañeros de clase, con tus amigos, se convirtió en una costumbre, incluso en una emoción. Podías estar en el aula y pensar qué equipo ibas a coger o qué setup, qué configuración, alineación harías para jugar el partido de aquella tarde. Era un recuerdo compartido entre millones de personas. Pero entonces ocurrió algo que muy pocos imaginábamos. Electronic Arts y la FIFA rompieron un acuerdo después de casi 3 décadas. Y el videojuego más famoso del mundo perdió el nombre por el que todo el mundo lo conocía. Pasó a llamarse EA Sports FC, Fútbol Club. Durante semanas Internet se llenó exactamente de la misma pregunta. ¿Quién va a comprar un FIFA que ya no se llama FIFA? Imagínate que a tu perrito le cambies el nombre de hoy para mañana. No te va a hacer ni caso. Aquí quiero hacerte una pregunta entre profesionales. Si tú hubieras sido el director general de Electronic Arts, ¿hubieras pagado cientos de millones de dólares por mantener el nombre FIFA? ¿O habías tenido el valor de empezar desde cero con una marca completamente nueva? No respondas todavía. Pues si te quieres adelantar en comentarios, bienvenidos van a ser. Porque hay algo que casi nadie tuvo en cuenta. Y esto lo viví de una forma muy curiosa. Cuando era pequeño, había varias formas de jugar a fútbol. Muchos recordaréis Pro Evolution Soccer, otros más de FIFA. También hubieron algunos aspectos. Adidas Soccer, con la primera PlayStation, era espectacular. Si lo comparas con los de ahora, obviamente, nuestros pequeños nos van a tirar por la cabeza, pero por aquel entonces tenían cositas chulas. Y por supuesto, el más mítico de todos, PC Football, con la voz del gran recordado Michael Robinson. Sin embargo, volviendo al tema, wow, por aquel entonces, por parte de FIFA, que consiguió lograr algo que parecía pequeño y terminó siendo enorme, que fueron las licencias oficiales. Ver a jugadores reales. Por entonces los gráficos no eran lo de ahora, pero sí que tenías el nombre, tenías la posición, el número, los escudos reales, los estadios. Aquello ya no era simplemente un videojuego, se asemejaba bastante a PC Football, que era lo que tenía la magia de aquel videojuego, poder hacer pequeñas simulaciones con tarjetas gráficas muy limitadas, pero que nos permitía ver pues las alineaciones,
comprar publicidad en los estadios, hablar con un amigo tuyo que estabais aquella madrugada en casa en verano y podíais fichar jugadores. Por entonces había un truco en PC Fútbol que si contratabas a un chaval de 18 años, en 3 jornadas lo podías poner a un nivel de 90 y venderlo por una barbaridad. Y como que era de esas cositas que hacían magia dentro del videojuego. FIFA más o menos tenía algo similar. Podías fichar a jugadores desconocidos de combo. Recuerdo el caso de un McManaman, pero no el McManaman que todos conocemos, sino un americano que tenía ese punto de que te metía goles. Luego es verdad que lo utilizabas en una partida del 1 contra 1, era mimado. En las simulaciones contra la CPU era buenísimo. Al fin y al cabo estamos hablando de sensaciones. Lo que era sentir que estabas delante del mundo del fútbol y que veías cada fin de semana por la tele, lo podías trasladar a tu videoconsola. Ahora se ha normalizado, pero en los años 90, ojo que aquello era por tacto. Y entonces ocurrió algo que muy pocas personas esperaban. Volvemos a 2026. El nombre de FIFA desaparece, pero millones de jugadores siguieron jugando exactamente al mismo videojuego. Y en casa tengo, de ejemplo, a mi hijo y a sus amigos. ¿Por qué? Porque quizá el verdadero valor nunca estuvo únicamente en el nombre. Quizá el verdadero valor era la experiencia, su esencia, la comunidad, la confianza y los recuerdos. Todo aquello que ninguna licencia puede comprar. Y aquí aparece una pregunta que me parece todavía más interesante. ¿Cuántas empresas creen que su mayor activo es su logotipo? Cuando en realidad su mayor activo es todo lo que las personas sienten al pensar en ellas. Déjame cambiar completamente el escenario y no abandones el vídeo todavía. Vámonos a Chicago, 1982. 7 personas fallecen después de consumir cápsulas de Tylenol, manipuladas con cianuro. Y de repente, Johnson & Johnson, su productor, recibe la peor noticia que puede recibir una empresa. En ese momento aparecen 2 caminos: esperar o actuar. Legalmente la empresa no había cometido ningún delito. Aquellas cápsulas habían sido manipuladas cuando ya estaban en las tiendas. Podían esperar el resultado de la investigación y demostrar en medios que ellos no eran los responsables, emitiendo un comunicado y, como aquí se dice, lavándose las manos. En resumen, podían proteger sus beneficios. Podrían haber dicho, no ha sido culpa nuestra, y probablemente hubieran tenido razón. Pero hicieron exactamente lo contrario. Retiraron aproximadamente 31 millones de envases de Tylenol de todo Estados Unidos. Una decisión que costó más de 100 millones de dólares. Hacemos un inciso, estamos hablando de 100 millones de dólares del año 1982, no del año 2026. Sí que es cierto que ahora con Elon Musk y todo lo que ha sucedido con Twitter X, con SpaceX y con todos los proyectos del magnate americano, parece que hablamos hoy en día de billones de dólares como si nada. Pero insisto, nos vamos a 1982. 100 millones de dólares. Una auténtica barbaridad para la época. Y aquí quiero hacerte una pregunta, para que respondas si quieres sin comentarios. Imagínate por un momento que eres el director general de Johnson & Johnson. No sabes qué ha ocurrido. No sabes si la empresa sobrevivirá. Y sabes que la decisión que tomes puede costarte cientos de millones de dólares. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías esperado o habrías retirado absolutamente todo? No respondas todavía. A ti mismo si quieres en comentarios. Porque aquí ocurre algo que casi nunca se ha explicado. La mayoría de personas cree que Johnson & Johnson salvó su reputación retirando el producto. Y yo creo que no. Creo que salvó su reputación mucho antes. La salvó el día que decidió que las personas estaban por delante de los beneficios. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque las empresas no construyen su confianza cuando todo va bien. La construyen cuando tomar la decisión correcta duele. Y duele mucho. Y ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántas empresas conoces que hoy serían capaces de perder más de 100 millones de dólares para proteger a personas que ni siquiera conocen? Yo sinceramente creo que muy pocas.
Y ahora mire la parte que más me interesa. Hace un momento hablábamos de un videojuego. Ahora estamos hablando de una farmacéutica. Y probablemente estés pensando, ¿qué tienen que ver estas dos? Dos historias completamente distintas. Si ahora mismo estás pensando, no tienen que ver absolutamente nada, estás exactamente donde quería que estuvieras. Porque ahí empieza realmente este episodio. Electronic Arts perdió un nombre. Johnson Johnson estuvo dispuesta a perder millones. Dos industrias, dos momentos históricos, dos problemas completamente distintos. Y sin embargo, las dos organizaciones hicieron exactamente lo mismo. Tomaron una decisión pensando en el largo plazo, no en el titular del día siguiente, no en el resultado del trimestre. Pensaron en quién querían seguir siendo 10 o 20 años después. Y aquí quiero detenerme un momento porque creo que este es uno de los mayores errores que vemos en muchas organizaciones. Se habla muchísimo de innovación, de creatividad, de transformación, pero muy poco del valor que hace falta tomar para una decisión cuando todavía nadie sabe si será la correcta. Y esa es la parte que casi nunca aparece en los libros. Eso no te lo van a enseñar en una escuela de negocios. Ni vas a salir un máster con ese concepto bien definido. Y aquí es donde creo que muchas empresas empiezan a equivocarse. No cuando venden mucho menos. Ven los KPIs y eso hacia abajo. Y tampoco cuando aparece un competidor. En la calle de al lado han abierto un comercio similar y les empieza a temblar el suelo. Ni siquiera cuando una campaña no funciona como teóricamente se había estudiado que debería funcionar. Aquí podemos utilizar un ejemplo reciente en nuestra historia y que todos vivimos de una manera u otra. Año 2020, el COVID. Tuve un compañero en proyecto que venía de haber perdido el mayor sueño de su vida, montar un restaurante. Invirtió todos sus ahorros y, sin embargo, unas semanas después, tuvo que cerrar. Neveras llenas, congeladores llenos, mesas y barra vacías. Imaginaros, si lo vivisteis, pasar por aquello. Creo que ni siquiera cuando una campaña no funciona, puedes verte en esas circunstancias. Y es que en realidad si tenemos que hablar de errores, de equivocacos, de nosotros como empresarios o de ellas como empresas, empiezan a equivocarse mucho antes. Empiezan a equivocarse cuando dejan de hacerse preguntas. Porque una empresa que deja de hacerse preguntas empieza poco a poco a quedarse sin respuestas. Durante estos años he entrado en algunas organizaciones y casi nunca me he encontrado con una empresa sin talento, sin ideas o sin personas preparadas. Lo que sí he visto muchísimas veces son ideas esperando un permiso que nunca les llega. La frase suele ser siempre la misma. Ahora no es el momento. Y claro, tú recoges a un equipo, entusiasmales diciendo que van a haber cambios, haciéndoles creer que ellos van a formar parte de este. Y sin embargo, el cambio va a llegar impuesto. Cuando ellos participan, escuchan que no es el momento para cambiar, que no es el momento para innovar, que no es el momento para invertir más de lo que ya se ha invertido, o que no es el momento para escuchar. Y curiosamente, esa frase se repite tantas veces que termina convirtiéndose en la cultura de la empresa. Antiguamente se decía, aquí siempre se ha hecho lo mismo, y ha ido bien, y hemos funcionado. Pero, ¿y cuando prometes innovación, pero no te atreves a hacer aquello que te exige la innovación? Porque entre otras cosas de innovación lo que te exige, porque si no, no estás innovando, es a arriesgar, es a tener un punto más allá. Y en ocasiones lo haces fijándote en la competencia. Y está ok, está bien para mejorarlo. Incluso hay teorías que te dicen que simplemente copies y mejores lo que hace. Pero eso es creatividad. Bueno, según se enfoque. También te diré que eso que es donde quieres estar y por qué. Ya que si el proyecto que quieres defender no es tu proyecto,
y estás en un comité de dirección, levantas la mano para decirles que hacia dónde van no es el camino adecuado, quizá eres tú quien no está yendo en la dirección correcta, porque ahí, si no te aceptan, poco vas a poder aportar. Viví una reunión donde una idea extraordinaria desapareció en menos de 5 minutos. Era incómoda. Obligaba a cambiar. Y cuando una idea obliga a cambiar, a salir de la zona de confort, muchas veces la reacción más sencilla es decir, ya lo veremos más adelante, guardar silencio, o llamar la atención a la creativa, al creativo, que ha intervenido en esa sesión y ha expuesto lo que pensaba. Ya que el problema es que ese más adelante acaba convirtiéndose en un nunca llega. Y aquí aparece la pregunta que nosotros siempre intentamos resolver. No qué campaña hacemos, ni el tipo de logotipo que diseñamos, ni siquiera qué estrategia seguimos. La pregunta es otra. ¿Cuál es la incógnita que nadie dentro de esta empresa está viendo? Porque cuando descubres esa incógnita, empiezas a encajar cosas que antes parecían no tener relación. De repente, entiendes por qué los clientes ya no vuelven, por qué las reuniones duran más y deciden menos, por qué hay talentos que dejan de proponer ideas, ya que, independientemente del sector, son muchas las empresas que abogan por apoyar el talento, pero el talento se va. Y ellas lo que hacen es cubrirse diciendo que aquella persona, por muy talentosa que fuera, era conflictiva. Y es cierto, alguien que busca un cambio debe enfrentarse a un conflicto, y es que algo no está funcionando si realmente ese cambio puede ser una oportunidad para la propia empresa. Y el riesgo corres como empresa y como empresario es que el mercado empiece a mirar para otro lado cuando tú sigues mirando en aquella dirección. Y entonces sucede algo muy interesante. La creatividad deja de ser una cuestión estética y empieza a convertirse en una herramienta para resolver problemas. Y esa es una diferencia enorme. Quiero terminar con 2 preguntas, pero esta vez quiero que de verdad las respondas. Aquí abajo, si quieres, nos llamas por teléfono o nos envías un correo. La primera, si hubieras sido director general de Electronic Arts, ¿habrías cambiado el nombre de FIFA o habrías pagado cualquier precio por conservarlo? Y la segunda, si hubieras sido el director general de Johnson & Johnson, ¿habrían retirado 31 millones de envases sin saber si tu empresa sobreviviría? Si has respondido distinto a una y a otra, quiero leerte. Déjamelo en comentarios, porque no creo que exista una respuesta correcta. Creo que existen personas que toman decisiones diferentes. Y precisamente por eso merece la pena hablar de ellas. Porque quizá las empresas nunca cambian el día que aparece una gran idea. Cambian el día que alguien se atreve a hacer una pregunta que nadie quería formular. Y sobre todo, si esa pregunta es escuchada. Soy Alberto Busquets, esto es Match Business, donde cada lunes no hablamos de empresas. Resolvemos incógnitas que cambien su destino. Nos vemos el próximo lunes y recuerda, el miércoles, un nuevo podcast sobre alguien que hizo un antes y un después en un sector empresarial. Y los viernes, un micro podcast, un short, muy bien, haciéndote una pregunta que quizá ya te deberías haber hecho o alguien te debería haber hecho antes. Gracias de nuevo, suscríbete al canal, déjanos un comentario si te parece y un like. Así que nada, gracias, te esperamos próximo lunes aquí en Match Business, pensando en grande.